Hola, ¿cómo están? En el video anterior vimos la definición del logaritmo. Hoy trabajaremos con las propiedades. Recordemos la definición. Habíamos dicho que el logaritmo en base a de un número x, llamado argumento, es otro número y, si y solo si ese número y es el exponente que debo ponerle a la base a para obtener como resultado ese argumento. Es decir, el logaritmo, que en este caso es el número i, siempre será un exponente. El exponente que deberá llevar la base para obtener como resultado, en este caso, x. De esta definición se desprenden algunas propiedades básicas. La primera dice que el logaritmo en cualquier base del número 1 es cero. Y esto es porque, por definición de logaritmo, cero es el exponente que le debo poner a la base a para obtener como resultado el número 1. La segunda propiedad dice que el logaritmo en cualquier base del mismo número, es decir, cuando la base y el argumento coinciden, ese resultado dará 1. Y esto es porque 1 es el exponente que le debo poner a la base a para que me dé como resultado a. La tercera propiedad dice que el logaritmo en base a del inverso de a vale menos 1. Y esto es evidente porque menos 1 es el exponente que le debo poner a la base para que me dé como resultado 1 sobre a. Esta propiedad parece un poco más compleja, pero en realidad no lo es. Fíjense lo que hace. El logaritmo en base a de a a la x da x. ¿Recuerdan que dijimos que cuando una función ocupa el lugar de la variable, a esa nueva función se la llama composición? Y cuando la composición de dos funciones me devolvía la variable, esto quería decir que las funciones eran inversas entre sí. Bueno, esto es lo que me está diciendo esta propiedad. Si yo compongo al logaritmo en base a con la exponencial de la misma base, esa composición me va a devolver la variable, dado que tanto el logaritmo como la exponencial son funciones inversas entre sí. Lo mismo ocurre si compongo al revés, ¿no? Si compongo a la exponencial con el logaritmo, si en lugar de la variable entra la función logaritmo en la misma base que la exponencial, nuevamente el resultado va a ser x debido a que tanto la exponencial como la función logarítmicas son inversas entre sí. Bien, esta definición de logaritmo nos va a permitir resolver algunas ecuaciones. Estas ecuaciones van a ser las primeras que vamos a resolver y simplemente se resolverán aplicando la definición de logaritmo. Pero antes de aplicar la definición de logaritmo, tenemos que ver si se cumplen las condiciones de dicha definición. Es decir, debemos definir el dominio de cada una de las ecuaciones. Veamos cómo resolverlas. Supongamos que tenemos que resolver logaritmo en base 2 de x igual a 6. En este caso, x es el argumento del logaritmo. Por lo tanto, ese argumento no puede ser un número negativo y tampoco cero. Es decir, que lo primero que debemos hacer antes de encarar la resolución de este tipo de problemas es definir el dominio de esta ecuación. Como el argumento es solo el número x, basta con que ese número x sea positivo y todo lo que viene después tendrá sentido. Ahora sí, como no hay otra expresión para resolver, directamente aplicaremos la definición de logaritmo. En este caso, la definición nos dice que el logaritmo vale 6, es decir, que 6 es el exponente que le debo poner a la base 2 para obtener como resultado el argumento x. Por lo tanto, esta ecuación tiene solución y es x igual a 64, que por supuesto es un número positivo. Veamos otro ejemplo. En este caso, para definir el dominio, tengamos en cuenta que el argumento de este logaritmo es x menos 2. Esa expresión debe ser un número positivo, por lo tanto, x tiene que ser mayor que 2. Una vez definido el dominio, tenemos que tratar de despejar la expresión logaritmo para luego poder aplicar la definición. En este caso, basta con que sumemos 1 a ambos miembros de la igualdad y ya tenemos la expresión logaritmo despejada. Solo nos resta aplicar la definición. Tengamos en cuenta que el logaritmo vale 1, por lo tanto, este número 1 es el exponente que le debo poner a la base para que me dé como resultado x menos 2. Y este problema se transforma en una simple ecuación algebraica en donde la solución
sale inmediatamente y en este caso es x igual a 5. ¿Qué pasa con la ecuación logaritmo en base 3 de x cuadrado más 2x igual a 1? Te invito a que pongas pausa en el video, pienses cuál es el dominio de esta ecuación y luego encares la resolución de este ejercicio. Una vez que hayas hecho esto, te invito a que completes la resolución de las demás ecuaciones y luego sigamos avanzando un poquito más con otro tipo de propiedades. Los espero. Vamos a enunciar ahora sí una serie de propiedades que verifican los logaritmos. Siempre tengamos en cuenta que para cada una de estas propiedades todas las expresiones van a tener sentido, es decir, todos los argumentos serán números positivos y todas las bases serán positivas y distintas de uno. La primera propiedad me dice que calcularle el logaritmo a un producto de números positivos es exactamente lo mismo que calcular la suma de cada uno de los logaritmos de esos números. Esta propiedad es bastante evidente. La podemos relacionar con las propiedades de las potencias. Recuerden que los logaritmos son exponentes. ¿Y en qué caso sumamos los exponentes? Cuando tenemos un producto de potencias de la misma base. ¿Sí? Pueden recordar esta propiedad vinculándola con otra ya conocida. Si en el caso del producto, del logaritmo de un producto, debemos sumar los logaritmos, ¿qué sucederá con el cociente? Bueno, en el caso del logaritmo en base a del cociente de dos números positivos, la podemos calcular haciendo la resta entre el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. En cuanto al logaritmo de una potencia, podemos aplicar la propiedad y multiplicar el exponente por el logaritmo de lo que queda, de la base de esa potencia. Y en el caso de esta última propiedad, es una propiedad llamada cambio de base, que me dice que uno puede calcular el logaritmo en base a dx utilizando la base que le resulte más conveniente, haciendo este cociente entre el logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base anterior, poniendo como base cualquier número admisible, obtendremos el mismo resultado. Esta propiedad suele ser útil para aquellas calculadoras que no tienen logaritmos en cualquier base y solo disponemos de la base 10 o de la base e. Se suele usar este cambio de base para poder aproximar los valores irracionales que suelen dar algunos logaritmos. Bueno, teniendo en cuenta estas propiedades, los invito a que piensen estos ejercicios simples para aplicar estas propiedades. Traten de verificarlas haciéndolo de varias formas. En los casos que se trate del logaritmo decimal, pueden usar la calculadora o una vez que hayan finalizado el ejercicio, pueden usar la última propiedad, la de cambio de base, para chequear que los resultados obtenidos fueron correctos. Bueno, nos veremos en el próximo video y espero que les haya gustado.